Hola jóvenes, les habla su profe Carol. Hoy daremos un recorrido a través de la historia de Costa Rica, iniciando en 1870 y acabando en la actualidad. El Estado Liberal de 1870 a 1940. El Estado Liberal no interviene en la economía y es más bien un vigilante. Procura la amplitud de las libertades del individuo y de la propiedad privada. La economía de esa época era frágil y dependiente de los capitales y los mercados extranjeros. El sistema económico que se desarrolló durante el Estado gestor se denominó modelo agroexportador o modelo de desarrollo hacia afuera, basado en el monocultivo de café y banano, que eran los principales productos que generaban ingresos a nuestro país. Durante el Estado liberal, los trabajadores y los pobres estaban desprotegidos a merced de los grandes oligarcas, de aquellas personas adineradas, propietarios. Estas personas no tenían limitaciones de la ley. ¿Por qué? Porque estamos en un Estado liberal, aquel que permite que el sector privado no tenga regulaciones o sus regulaciones sean mínimas. En este caso, prácticamente no existían las regulaciones. En el contexto del Estado liberal, Costa Rica sufre una serie de embates económicos debido a que nuestra dependencia del extranjero era enorme. Para la Primera Guerra Mundial, en 1914, Costa Rica siente duramente el hecho de que nuestros socios comerciales no necesiten nuestros productos y le estén dando prioridad a los productos necesarios durante una guerra. Una vez que nos estábamos recuperando un poco de esta situación de la Primera Guerra Mundial, se viene la crisis de 1929 que golpea a todo el mundo capitalista. Y no es la excepción nuestro país. Entramos en una seria crisis económica y el Estado liberal debe entrar en un proceso modificador de las políticas desarrolladas. Acá podemos ver un poco en contexto con estas imágenes el tren y la forma en que se desarrollaba la vida en los muelles donde se exportaba las mercaderías, que como ya lo vimos era principalmente café y banano. Entramos en un periodo de transición o cambio entre el Estado liberal y el Estado gestor. A este periodo se le conoce como Estado reformista, que va de 1941 a 1948. Costa Rica, como lo vimos, sufría los embates de la crisis de 1929, no había podido recuperarse de esta terrible situación económica que no fue solamente Costa Rica, ¿verdad? Fue alrededor del mundo, y nuestros socios comerciales también estaban sintiendo estos embates. Resulta y sucede que estábamos un poquito ahí recuperándonos de esta situación y se viene en esta década de los 40 la Segunda Guerra Mundial para 1945 y evidentemente otra vez en Costa Rica se desarrolla una seria crisis económica porque nuestros socios comerciales entran otra vez en una economía de guerra, dejando de lado lo que nosotros les ofrecíamos, que eran principalmente productos agrícolas. Como lo vimos antes, la fuerza de Costa Rica estaba en la producción del café y del banano. La pobreza, el desempleo, los cierres de los negocios se generalizan en nuestro país y empieza este proceso, más bien continúa este proceso de reformas. Acá podemos ver un periódico que tiene titulares de la crisis de 1929. Acá podemos ver una imagen de la situación de la guerra, como les hablaba, economía de guerra, lo que les interesaba a los países que estaban en este proceso beligerante era comprar armas y todo lo que correspondía a una economía de guerra. Acá podemos ver estos tres señores que lucharon por estas reformas en esta época. Estamos observando ahí a Manuel Mora, a Víctor Manuel Sanabria y Rafael Ángel Calderón, que fueron propulsores de las reformas en Costa Rica y sentaron las bases para mucho de lo que hoy disfrutan los costarricenses. El Estado reformista
entra en un proceso de descontento social, de convulsión política, debido a un montón de situaciones que se desarrollaban, como lo vimos, fuera de nuestro país, pero también dentro de nuestras fronteras. Acá podemos ver una noticia en el periódico La Nación que nos habla un poco de la situación de las elecciones, la anulación de las elecciones, un candidato herido. Podemos ver por este otro lado una fotografía que nos presenta a José María Figueres Ferrer como una figura que llevó a la lucha y a la reforma del Estado costarricense con la Guerra Civil de 1948, que trajo un montón de cambios consigo. Dentro de las reformas de 1941 hasta 1948 podemos encontrar reformas económicas como el fomento de la industria y la regulación de la banca privada. Podemos encontrar también reformas políticas como la del Tribunal Electoral y el Código Electoral, estas dos últimas con el fin de generar confianza en las personas y evitar enfrentamientos y revueltas sociales debido a las acusaciones y demás en asuntos electorales. Luego encontramos las reformas sociales con la promulgación de las garantías sociales, el Código de Trabajo, la creación de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social con todos los beneficios que ellas trajeron a la sociedad costarricense. Se sientan las bases del estado de desarrollo en el que nosotros vivimos con el fin de establecer una vida digna para todos los costarricenses. Como ya lo vimos antes, la guerra civil impulsa grandes cambios que ya se habían venido gestando por ahí, pero es hasta que llega 1948 y esta guerra civil que el Estado entra en un gran proceso de cambio con la Junta Fundadora de la Segunda República y el nacimiento, como lo veremos posteriormente, de la Constitución Política de 1949, ya cuando entramos en el Estado gestor. El Estado gestor también es conocido como Estado benefactor, Estado empresario, Estado paternalista. En 1949 y hasta 1980. Acá podemos ver que se resalta una imagen de la Constitución Política de Costa Rica de 1949, que dicho sea de paso, es la Constitución que actualmente nos rige, evidentemente con las modificaciones que se le ha tenido que realizar a través de los años. El Estado gestor, a diferencia del Estado liberal, sí interviene directamente en la economía. De aquí su nombre, Estado empresario o Estado paternalista. El Estado costarricense inicia un proceso de industrialización creando instituciones autónomas y empresas estatales. ¿Para qué? Para dar las necesidades, para dar satisfacción a las necesidades de la industria y de la población en general. En este periodo se desarrolla un modelo económico llamado modelo sustitución de las importaciones o modelo de industrialización. ¿Por qué se le llama así? Precisamente porque es un paso del agro hacia la industria. Podemos observar aquí, por ejemplo, el tren. Podemos observar acá Codesa, que fue una administradora de empresas del Estado, Fertica, CATSA y otras, que vinieron a proveer las materias primas que necesitaba la industria en el país. Todo bajo el control del Estado. El Estado gestor desarrolla una amplia estructura productiva con la industria y genera una mayor oferta laboral, propicia la inversión extranjera y es aquí donde nosotros aún no podemos dejar de depender de la inversión de capital extranjero que venimos arrastrando desde el modelo agroexportador. La educación se desarrolló sobre todo girando en las necesidades de la industrialización. Se desarrolla una migración del campo a la ciudad en búsqueda del empleo que este modelo de industrialización está generando en las ciudades, pero además también las personas de la zona rural buscan servicios de salud, de educación y otros.
El crecimiento impulsado por el Estado gestor es desequilibrado y a finales de 1970 entra nuevamente nuestro sistema económico, político y social en una serie de situaciones que generan una crisis y se desarrollan cambios. Acá podemos ver algunas de las empresas del Estado gestor que promovieron la calidad de vida y desarrollaron la Costa Rica que nosotros conocemos: el Instituto Nacional de Aprendizaje, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Grupo ICE, el AIA y la Universidad de Costa Rica. Nace después del Estado gestor el Estado liberal, de 1981 a la actualidad. El nacimiento del Estado neoliberal lo que viene es a proponer un decrecimiento del tamaño del Estado y que el Estado exista únicamente para garantizar la propiedad, los contratos y la seguridad de la población, volviendo a dar una prioridad a la parte privada y promoviendo que el Estado no sea un partícipe de la economía. Busca una economía de libre mercado y una apertura sin mayores regulaciones. Establece un camino hacia la privatización del sector público para disminuir el tamaño del Estado, como les explicaba anteriormente. ¿Cómo se hizo eso? Uno de los mayores impactos en la disminución del tamaño del Estado se desarrolla con los programas de ajuste estructural o PAES, que fueron 3 periodos de reestructuración económica, venta de activos del Estado, ingreso a relaciones comerciales internacionales y otras. Hay una situación que se desarrolla durante el Estado neoliberal, que es en el que nosotros nos encontramos actualmente, y son las luchas sociales. Hay un fuerte movimiento para que el Estado decrezca, para que se vendan instituciones estatales. Por ejemplo, la lucha del combo del ICE, donde se peleó la población costarricense, los empleados de gobierno salieron a luchar para que el ICE no se abriera, no se vendiera, para que se protegieran los recursos costarricenses. Y así se ha hecho durante muchísimos años, manifestaciones del pueblo en busca de la protección de instituciones como el ICE, como el AIA, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades y otras que se han visto amenazadas por intentos de privatización o de apertura de algunas situaciones que traerían consecuencias negativas para los sectores menos privilegiados de la sociedad. Es así que es tan importante la participación ciudadana y la información de los mismos. Ahora bien, el Estado neoliberal trata de que el Estado no intervenga directamente en la economía. Sin embargo, en nuestro país el neoliberalismo no ha sido exitoso. ¿Por qué? Porque el mismo Estado se centra en la atención de las necesidades. Dentro de estas necesidades está la economía. Por ejemplo, existe la marca Esencial Costa Rica, que es una marca promovida por nuestro gobierno a nivel internacional, vendiendo las bondades de nuestro país, las bellezas naturales, la democracia, la paz, la tranquilidad y los recursos que tenemos. Esta es una muestra que el neoliberalismo no ha podido entrar y derrocar del todo a ese Estado gestor que fortaleció la calidad de vida del costarricense. Sin embargo, son situaciones que están en proceso de construcción. El Estado neoliberal trabaja con un modelo económico que se llama modelo de promoción de las exportaciones y de apertura comercial, que viene a buscar una diversificación productiva. Este modelo tampoco ha logrado solventar los problemas de dependencia económica, de pobreza y de desempleo en nuestro país. Este tipo de modelo económico busca que el comercio internacional, las exportaciones y las importaciones logren un equilibrio. Por ejemplo, continuamos con nuestro sistema agrícola. Sin embargo, pasamos a ser convertidores de este producto, que es la piña,
a vender no solamente la fruta, sino también procesarla. Acá, por ejemplo, podemos ver una fábrica que está haciendo, por ejemplo, conservas de la piña, ¿verdad? En rodajitas, que luego será hecha en un almíbar y metido en una lata para vender en el exterior, al igual que se puede vender la piña. Eso se llama agroindustria, es la industria enlazada con la agricultura. Así nosotros lo tenemos, por ejemplo, con productos lácteos, con la naranja y con otra gran cantidad de productos. La diversificación es la clave de este sistema económico, donde lo que se pretende es continuar con la agricultura, mejorar los procesos agrícolas, transformar esa base o esa materia prima y darle un valor agregado. Pero además nosotros podemos encontrar en esta otra imagen que le hemos dado énfasis a la ciencia. Se han fortalecido los procesos agrícolas, los procesos de producción animal y así también se han producido situaciones donde se le ha dado un fuerte impulso a la ciencia y a la tecnología como un servicio, como un insumo que Costa Rica exporta al mundo. Ahora bien, conociendo un poquito la historia de Costa Rica, podemos ordenar nuestros conocimientos. Realice una línea del tiempo y utilice la información que se le ha brindado y además usted puede investigar información. Acá les dejo un pequeño ejemplo de una línea del tiempo. Usted agrega las características que más le hayan impactado, los años en los que se desarrolló esto, a cada uno de los 4 momentos de la historia de Costa Rica que hemos visto. Acá abajo les dejo links para que puedan observar unos videos tutoriales y les enseñen diversas formas de realizar una línea del tiempo. Esto es solo un ejemplo, ustedes lo pueden hacer como consideren más relevante para su aprendizaje. La idea es realizar un repaso y un ordenamiento de los conocimientos. Hemos llegado al final de este video y espero verlos pronto.